Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Semana a Semana, uno de los últimos de este ciclo 2015, que es el número 24 de Semana a Semana en la frecuencia local y en un momento histórico para la Argentina, porque es la semana, estamos en los días del recambio de autoridades, fundamentalmente el recambio presidencial, de gobernadores y también en el caso de Villa María de nuestro intendente. Y da para reflexionar porque en realidad todavía no se han hecho anuncios sobre medidas concretas que seguramente iremos evaluando en el transcurso más adelante del próximo programa, pero sí da para algunas reflexiones porque uno puede observar que en las tres jurisdicciones que a nosotros nos compete como villamarienses, tanto nuestra intendencia, la gobernación y la presidencia, en los tres casos hay un recambio de personas. En el caso de la Nación es mucho más que de personas, yo diría también de modelo y de estilo político, porque de un partido del Frente para la Victoria cambia el presidente a otro partido. No pasa lo mismo en el caso de la provincia y de nuestra intendencia, que son del mismo signo político que lo antecedían, pero son personas diferentes y con estilos diferentes. El análisis que uno hace es, más allá del estilo que cada uno le imponga en su impronta personal y dentro de sus ideas políticas y proyectos propuestos en la campaña, cuál va a ser la relación entre estas distintas jurisdicciones, que ha sido muy importante en estos últimos años en la Argentina, sobre todo a partir de la centralización que tuvo el manejo de los recursos y de los fondos, fundamentalmente desde el gobierno nacional. Si algo caracteriza al gobierno de Cristina Kirchner, al gobierno de los Kirchner en realidad de estos últimos 12 años, es la centralización, el unitarismo en el manejo de fondos, ¿no? Sobre todo en fondos que tienen que ver con la posibilidad de hacer obras o de financiar gastos importantes tanto en provincias y en municipios. Y en este sentido debemos decir que en el caso particular de la provincia puede haber mejorado ese perfil porque la provincia de Córdoba había sido castigada muy fuertemente por la mala relación que tenía el gobernador de la Sota con la presidenta Cristina Fernández. Ahora todo parece cambiar a priori, por lo menos en el discurso a priori, hay una mejor relación entre el nuevo presidente y Juan Schiaretti, sobre todo, más que por una cuestión ideológica o de amistad, tiene que ver también con el agradecimiento que le debe el presidente Macri a Córdoba en función de la cantidad de votos que sacó y que lo ayudó a llegar a la presidencia. Y también en el caso del municipio de Villa María, porque el intendente que asume en estos días, por estas horas, Martín Gil, tenía una muy fuerte relación dentro del gobierno nacional hasta el 10 de diciembre, hasta el momento del recambio presidencial. Esto no parece ser tan así ahora. Va a tener que tener otros caminos u otras formas de relacionarse para poder allegarse de recursos nacionales. De todas formas, a mí me parece que lo interesante de esto no sería cómo van a hacer los gobernadores y los intendentes para llegarse a recursos, sino que cambie esta metodología. Es decir, la esperanza que uno tiene es que entremos a un sistema mucho menos discrecional, mucho más racional, en donde los gobernantes tengan una relación entre los distintos estamentos mucho más objetiva, es decir, con lineamientos previamente establecidos, si es posible por leyes, y que puedan relacionarse desde el punto de vista económico con mayor previsibilidad, lo que seguramente les va a ayudar para gobernar en términos de su gestión y también en términos de su planificación. Esto es el desafío del político de los próximos años, que tiene que ver con una nueva forma de relacionarse, un estilo mucho más federal de gobierno que esperemos estos nuevos protagonistas lo lleven a cabo. Y sobre todo también en un contexto de recursos mucho más acotados, ¿no? Lo decía la presidenta en su discurso de salida, ahora tenemos un viento, no sé si en contra, pero no ya un viento tan a favor como tuvo el kirchnerismo en su primera etapa de gobierno. Hoy tenemos precios en baja de los commodities, un comercio internacional más complejo, Brasil también en recesión, la mayoría de los países latinoamericanos con quienes tenemos relaciones políticas y comerciales también con problemas de crecimiento, y esto hace que haya un contexto mucho más acotado desde el punto de vista de los recursos, sobre todo si pensamos que llega al gobierno el nuevo presidente y muchas de las administraciones, tanto provinciales como municipales, con un elevado gasto público. Ha sido muy creciente el gasto público estos últimos años. No vamos a discutir la eficiencia o no de eficiencia de gasto público, pero sí en términos globales ha sido muy alto y con una muy fuerte presión tributaria, con lo cual le deja muy poco margen en este contexto a los gobernantes que asumen por las restricciones que van a tener en el manejo de la cosa pública. Por último, y como para ayudar a nuestra reflexión en lo que tiene que ver con el manejo federal de los recursos y la discusión que se viene, sobre todo en términos de coparticipación, por lo que decíamos en el programa pasado,
de que este fallo de la Corte Suprema y el decreto de la Presidenta va a poner en la necesidad de discutir a las distintas jurisdicciones provinciales con la Nación una nueva coparticipación federal. Una de las grandes deudas de la democracia. Si algo debe la democracia todavía es el tema de discutir una nueva ley de coparticipación federal. Sobre este tema de federalismo fiscal nos vamos al corte para luego ir con nuestra invitada de hoy, con un especialista que habla sobre cómo está el tema del federalismo fiscal en la Argentina. Estamos en una etapa donde la relación fiscal entre las naciones y las provincias está totalmente desarticulada y alejada de lo que se considera un régimen racional, digamos, normal, o el que fue en otras épocas. Este es un proceso que viene de hace mucho tiempo atrás, comenzó en el año 80 aproximadamente, y lo que se fueron agregando fueron parches que a medida que pasaba el tiempo fueron cada vez deteriorando más, sobre todo la autonomía que tienen las provincias para tomar sus decisiones. También se fue deteriorando el financiamiento propio de las provincias, con grandes ventajas para algunas y desventajas para otras. Y todo esto ha hecho que hoy tengamos un régimen, como dije al principio, totalmente desarticulado y que es una de las tareas pendientes que tiene el próximo gobierno.